Hay muchas formas de escribir, ¿cierto? Las que a mí me interesan tienen mucho que ver con una conexión muy orgánica con las comunidades donde esta escritura se lleva a cabo. Me interesa también la escritura que se propone reactivar el lenguaje, despertar el lenguaje de alguna manera. Escribimos con lenguajes heredados, con lenguajes hegemónicos y dominantes, y me parece que parte de mi tarea es subvertir, explorar, cuestionar precisamente el estado de este lenguaje. Contar historias o articularme con historias a las que oficialmente se les pone poca atención o para las cuales no existe todavía un vocabulario, digamos, de uso común, también me parece importante. Digamos que son como tres instancias distintas a través de las cuales puedo decir que sí confío sí confío en la existencia y en la potencia de esta escritura, en continuo estado de alerta, ¿no? Y con un posicionamiento para imaginar futuros alternativos. Tengo la impresión de que cuando estamos investigando, explorando algo, las cuestiones que usualmente me interesan no las puedo identificar completamente de inicio, porque por algo me interesan, por algo son enigmáticas, por algo estoy siendo atraída hacia este tipo de materiales, ¿no? Y creo que en este proceso de ir descubriendo, de ir atravesando, ¿no?, la experiencia del aproximamiento, creo que para dejar huella de esa experiencia hay que subvertir y hay que atravesar un montón de bordes que nos han impuestos en los distintos géneros literarios, ¿no? Lo que estoy tratando de decir es que si vamos a ir al corazón de un asunto, por fuerza tenemos que cruzar las líneas de los géneros literarios. Y ahí es donde viene, creo yo, lo que estás apuntando, ¿no? Reflexionar sobre el acto de la escritura sin que se convierta en una especie de metaliteratura, ¿no? Sino que sea parte de la reflexión sobre las condiciones materiales en que se lleva a cabo esta práctica, ¿no?, porque la escritura es una práctica, pues me parece que es algo que le corresponde a un proceso cuya primera preocupación es eso, el estar criticando y el estar descubriendo, el estar genuinamente explorando algo, ¿no? Hay muchas versiones, estereotipos del acto de la escritura, ¿no? Si hemos crecido si hemos tomado clases, si vemos la televisión, etcétera, pareciera que escribir es una especie de algo inexplicable que se hace por razones de inspiración. Y a mí me parece que escribir pues, es una práctica muy tangible y muy material y que está atravesada por el montón de presiones como cualquier otra actividad humana, ¿no? Entonces me parece que poner a la escritura en su ámbito más material, en su ámbito más corporal también, lo que eso puede ocasionar, o al menos esa sería mi ilusión, si no otra cosa, ¿no?, es un contacto mucho más orgánico con nuestros lectores. Es decir, que la escritura no es esto que solo le corresponde hacer a unos cuantos en la sociedad porque así están destinados a hacerlo, sino que también es un proceso de continua elección, ¿no?, también de continua lucha, y por lo tanto también de una posible compartencia, ¿no?, de una articulación mucho más concreta también con aquellos que ocupan su tiempo también leyendo nuestros libros. A eso le he llamado en otros libros desapropiación, con la idea quiero enfatizar que cada vez que estamos escribiendo sobre materiales ajenos, incluso si estamos tratando temas tremendamente personales, ¿no? No vivimos solos, no vivimos aislados, nos hacemos con otros, por supuesto. Entonces, escribir, cuando estamos utilizando este lenguaje que tomamos prestado, ¿no?, de nuestra vida cotidiana, de las comunidades que lo producen, a mí me parece que al contrario de estas visiones del escritor en su torre de marfil, aislado y atormentado o gozoso, ¿no?, por sí mismo, me parece que una imagen más adecuada sería este lenguaje como lo que nos está conectando
Y es en ese sentido que hablo de una escritura como una práctica de la comunidad, como una práctica colaborativa también. Es decir, en su raíz misma ya es plural. Porque nuestros instrumentos de trabajo, porque la energía con la que estamos trabajando nos viene también de otros. Y creo que estar conscientes de eso, no solo a nivel, digamos, de fuerzas sociales, sino a nivel estético. Es decir, ¿qué hago yo con estos materiales que estoy tomando de la experiencia de tantos? ¿Cómo le hago para que esas otras experiencias estén invocadas, citadas, y diría Benjamín, redimidas también, ¿no? En el mismo proceso de la escritura? Todas esas preguntas para mí son muy importantes. No tengo una respuesta definitiva, pero no me las puedo quitar de la cabeza mientras estoy escribiendo, eso sí. Definitivamente, a mí me interesan todas las formas de escritura procesual, ¿no? Finalmente, sí entiendo la escritura como una práctica de acompañamiento. Y a los textos cada vez me interesan más aquellos, digo yo, que ofrecen un abrazo, aquellos que dan la bienvenida, ¿no? Aquellos en los que podemos encontrar un momento también de refugio. Quisiera tratar estos conceptos o temas como categorías estéticas también. Son políticas, ¿no? Vienen de nuestro vocabulario, digamos, del activismo, pero también son categorías estéticas. Y creo que para poder, lo que me toca hacer desde mi perspectiva como escritora es cómo le hago para trabajar con estos instrumentos que los han utilizado tantos por siglos enteros, pero precisamente para que se conviertan en esta casa, para que las personas que entren aquí puedan sentir, que puedan reacomodar los muebles, ¿no? Que puedan rediseñar el espacio, que son una parte fundamental y activa también, ¿no? Hablamos de la lectura como un proceso creativo y creo que un poco eso es a lo que te estás refiriendo, es decir, la lectora que viene, que acepta este pacto, ¿no? Que dice, sí, soy parte de esta complicidad. Sería muy distinto si lo único a lo que pudiera llegar sería a ocupar un rol de contemplación pasiva, ¿no? De observadora, ¿no? Y creo que más allá de eso, la lectura crítica, en sus momentos más felices la práctica crítica también, ¿no? Es algo que podemos trabajar estructuralmente en los textos, no solo con las temáticas, no solo con los actores o los elementos de la realidad que nos preocupan o a los que estamos naturalmente atraídos, pero también con la hechura, con la manufactura del texto, cómo vamos a caminar juntas, ¿no? De qué se va a tratar este acompañamiento, qué va a estar experimentando mi cuerpo y tu cuerpo en este proceso, ¿no? Mientras vamos un trecho del camino juntas. Esas preguntas me importan. Para eso nos ayuda también todos estos aspectos del lenguaje. Nosotros podemos estar con estructuras de ciertas oraciones, con la utilización de comas o de puntos y seguidos, con espacios en blancos, con repeticiones, etcétera. Hay una serie de elementos que podemos usar para estar produciendo estas sensaciones en cuerpos que no son el cuerpo propio, pero que el cuerpo propio ha experimentado también. Y creo que poner atención a eso, ¿no? que es un poco moverse, dejar no descuidada, pero sí un poquito al lado toda la cuestión de la trama, pero ponerse a pensar muy, muy cautelosamente, con mucho cuidado, y también con mucha fe, ¿no? Con esta confianza de la que hablábamos antes, de que es posible, es posible que este material que compartimos, que es el lenguaje, y que es tan poderoso, ¿no? pueda simbrar, ¿no? Emotivamente, físicamente, la experiencia de otro cuerpo en la tierra. Si eso se logra en algún momento, yo diría que la literatura ha logrado lo imposible, y en todo caso, ese es el objetivo. Hay que ver si se logra después. Entonces yo creo que mucho del trabajo de escribir también tiene que ver con una frase maravillosa, con la tolerancia por lo incierto, ¿no? Y por irse moviendo con cierta gracia, si lo quieres ver así, por terrenos que uno también está pisando por primera vez,
como la lectora también está pisando por primera vez. Y yo creo que cuando se logra hacer eso, este acompañamiento del que estaba hablando antes es verdaderamente, es genuino. Es decir, no es la instancia de alguien que sabe el territorio y lleva a alguien más de la mano guiándolo, porque eso implica una jerarquía que suele ser muy molesta. Eso no lo hacemos en la vida cotidiana porque lo tendríamos que hacer en los libros, ¿no? Entonces creo que es parte, cuando el proceso en sí mismo ofrece esta posibilidad de descubrimiento personal para la persona que lo está escribiendo, para mí como escritora y para la lectora en su momento, creo que cuando vamos juntas ahí, oh my God, eso sí es un momento de felicidad enorme. Yo disfruto mucho revisar. Borro mucho, ¿no? Muchas de esas cosas se van y el duelo es tremendo, pero hay que dejarlas ir. Confío en los ojos de algún par de lectores que tienen a bien también irme indicando cosas que yo no puedo ver a veces muy al inicio de un proyecto, pero lo que la revisión me permite es entender de qué se trata lo que estoy haciendo. Es decir, ¿qué es lo que el texto me está diciendo ahora en mi posición de lectora del texto? Y ese momento suele traer revelaciones, suele incluir cosas que yo pensé que no estaba haciendo, pero que resulta que sí estaba haciendo. Yo creo que es un poco la pregunta que me hacías un poco antes, ¿no? Son esta serie de cosas que vas tocando y que escapan de tu control, y digo, por fortuna. Pero puedes percatarte de ellas cuando vuelves. Ojalá, yo creo que de algunas creo que sí, ¿no? Que son las que se van yendo, son las que vas moviendo, son las que vas reacomodando. Mucho de la estructura original de un texto, que es su empuje, ¿no?, se conserva, pero hay muchas otras cosas que vienen como producto de este conocimiento, estas revelaciones que produce la revisión. Yo creo que esa relación activa y esta relación de coautoría, ¿no?, es de una gran complicidad y hay que cuidarla mucho. Y hay muchos precipicios, es decir, muchos peligros en el proceso, porque igual puedes poner muy pocos elementos y la lectora dice no es suficiente y se puede ir, ¿no? O igual te puedes pasar y estás dando demasiadas cosas, como si la lectora no pudiera imaginarlas o incluso predecirlas, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay mucho de trabajo de diálogo interno, ¿no?, de diálogos potenciales internos, y mucho trabajo de pensar en la función de la lectura. Es decir, no tanto en lectores particulares como si se tratara de clientes, no, sino en la lectura como una relación también gozosa, una relación de claroscuros también, y una relación en la que finalmente los participantes de la misma pueden quedar en posición de descubrir algo en conjunto, ¿no? Todo este trabajo de investigación de archivo que me gusta mucho hacer, que creo que es muy necesario hacer, de investigación de campo, de estar haciendo recorridos, de estar yendo a lugares, de investigación de entrevistas, etnográfica, en fin, todo esto me parece fundamental. Pero creo que has dicho algo muy importante. Es decir, esa investigación no es tanto para confirmar, ¿no?, es decir, para sostener y detener un proceso. Creo que mucho del trabajo interno que hago a través de estos documentos o estas palabras es precisamente algo de lo que hablaba muy al inicio, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a poder reactivar el lenguaje, despertar a este lenguaje dominante de su sueño de dominación, sin aventarle estas otras provocaciones? ¿Y de dónde vienen estas otras provocaciones? Bueno, de nuestras propias historias, de nuestra propia historia que va más allá de la persona que está escribiendo y que ha dejado huellas en estos lugares a los que llamamos archivos, ¿no? Entonces, leer el archivo a contrapelo, ¿no?, ir buscando por todas las grietas que se arman en el archivo, ir rescatando esas palabras, esa manera de decir, esos vocablos,
sus conceptos también, ¿no? Me parece que cuando los traigo hacia el presente, ¿no? Porque el proceso de la escritura parte del presente, se hace preguntas desde el presente e invita a todos estos materiales a converger en ese presente. Creo que su trabajo, en todo caso, es menos el confirmar lo que estamos viviendo, pero más el ir viendo cómo esta manera de decir, esta manera de actuar, esta manera de estar en el mundo pone en crisis lo que pareciera ser natural, lo que pareciera ser eterno, lo que pareciera ser que así va a ser. Entonces creo que ese vaciamiento del que mencionas tiene mucho de quitar el velo de la naturalidad y decir, no, si nos ponemos a imaginar radicalmente, en conjunto con, ¿no? Abrazando a múltiples tradiciones que viven con nosotros todavía, pero que están dormidas, que forman parte de estos sedimentos de nuestra realidad, del aire que estamos respirando. ¿Cómo lo hacemos para reconocerlos? ¿Cómo lo hacemos para que formen parte de las fuerzas activas de lo que es vivir hoy? Entonces me parece que esa sería su función y por eso hablo de esa investigación también como un abrazo. Hablo de esa investigación como quien está dispuesto a sentarse con otros, sean documentos, ¿no? Sean leyendas, sean chismes, sean palabras que me dijeron en una entrevista, pero a sentarse todos y decir, ¿qué vamos a hacer con esto hoy? Y sobre todo, ¿qué vamos a hacer mañana, ¿no?